Deconstruir. Permitirnos construir nuevas maneras de ver y entender el amor, la familia, la maternidad e incluso el liderazgo. Movimientos como el feminismo, la diversidad de géneros y derechos sociales han abierto mucho más este círculo. Han irrumpido en el patrón clásico de esto es así, esto es lo correcto. Hoy les quiero pedir a todos hacer una pausa y preguntarse con honestidad, libres de prejuicios, preguntarse a ustedes mismos, ¿hay algo que quisieran deconstruir en sus vidas? Algo que sientas que tiene otra manera de hacerse, pero no sabes cómo. Por ahí va la cosa. Hola, hola a todos, Narcis del mundo. Prepárense para este segundo episodio en el que charlaré con Sujei Velázquez, venezolana, maracucha, que vive en España hace más de 10 años. Sujei me pidió que no la presentara con un título o un rótulo profesional. No, porque a Sujei y a mí, me incluyo, nos tocó deconstruir mucho de lo que se nos enseñó como único y verdadero. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Bienvenida Sujei a este nuevo episodio y muchísimas gracias por animarte a charlar y a compartir. No, gracias a ti por la invitación, por la confianza. Para mí ha sido una sorpresa, porque jamás me imaginé el tener esta oportunidad. Y bueno, a propósito del tema que vamos a hablar el día de hoy, eso me ha llevado también a desconstruir, ¿no? Muchas ideas con el tema de la tecnología, las nuevas formas que hay para hablar, ¿no? Desde una forma muy íntima, que realmente no es nada íntimo, porque esto va a ir mucho más allá y que va a ser compartido. Así que de verdad que gracias y estoy también muy agradecida, como ya antes te había comentado, por haber pensado en mí y por ser parte de tu proyecto. No, gracias a ti. ¿Y por qué no empezamos con esto, no? Que ya un poco lo adelantaste. ¿En qué pensar cuando hablamos de deconstruir, no? ¿Qué es realmente, de dónde viene esa palabra de construir, de construcción? Sí, y me parece muy bien empezar por esto. ¿Por qué? Porque está claro, es una palabra, un término que está muy de moda. No obstante, a todo queremos deconstruir todo, ¿no? Entonces, sí que es importante, pienso, que el hablar un poco del origen. Entonces, es una palabra, lo que es la deconstrucción, que ha sido, eh, viene de la filosofía. Concretamente, ha sido acuñada por el filósofo Jacques Derrida, el cual es un filósofo bastante importante dentro de la filosofía y que claro, que él nos viene a plantear, entre tantos, ¿no? De sus pensamientos y de sus aportes a la filosofía, este término de lo que es la deconstrucción. No obstante, es importante destacar que cuando hablamos de la deconstrucción, no nos referimos a lo que es destruir, porque no es eso. Cuando hablamos de desconstrucción, ¿a qué nos alude? Nos alude es a desmontar, a desarmar, a descomponer, ¿no? Desfragmentar, desestructurar eh, pensamientos o teorías que vienen, que se vienen planteando. Y esto básicamente, ¿por qué? ¿Por qué hacemos alusión a esta palabra? Porque precisamente Derrida lo que pretendía, entre otras cosas, con este término, es poder eh, desmontar el tema de lo que es la metafísica occidental. Cuando hablamos lo que es la metafísica occidental, es el, digamos, desmontar todas estas ideas o estas verdades. Nos manejamos bajo certezas,
¿verdad? Sobre verdades absolutas, queremos todo encasillar, etiquetar. Entonces, precisamente esto de la deconstrucción viene precisamente a desarmar todo esto. Es decir, a decirnos que no hay verdades absolutas, a decirnos que no hay una manera, no hay una única forma o una única lectura de un fenómeno o de una situación, que hay una diversidad. Entonces, precisamente, pienso que esta palabra es tan utilizada, ¿no? Porque precisamente viene a plantearnos esto y también eh, a ayudarnos quizás a cuestionarnos muchas Y cosas. qué lindo esto de, primero dos cosas rescato. Una, que el origen sea de la filosofía, ¿no? A mí me encanta la filosofía porque para mí como la filosofía es justo lo que estás diciendo, es como detenernos a pensar, a darle espacio a la duda, ¿no? A por qué es esto, por qué yo tendría que hacer esto como está escrito, ¿no? Que es otra de las cosas que menciona Derrida, de que no hay nada fuera del texto, no hay nada fuera de lo que ya está construido, ¿no? Entonces, ahí voy con lo segundo, ¿no? Esto de las verdades absolutas, ¿no? Creo que, y por ahí, no sé, vos corregime, realmente existen esas verdades absolutas, ¿no? Yo creo que la realidad de ahora, ¿no? En los últimos años que han surgido como tantos movimientos, tantas cosas como fuera de esa caja que nos enseñaron desde que estamos chiquitos, ¿no? Es que tenemos esa necesidad o estamos tan cansados, no sé, yo lo hablo desde mi punto, ¿no? Estamos tan cansados como tan fatigados de que no, es que lo tienes que hacer así porque así ya está escrito, porque así alguien ya lo hizo y le funcionó, ¿no? Ayer veía una película que la madre le decía a la hija como, no, pero es que así son las madres y tú tienes que ser igual como yo fui contigo porque eso es ser madre, ¿no? Y qué interesante porque es justo lo que estás diciendo, es desarmar, ¿no? Entonces, ahí para ti, ¿cuál sería o por qué tanta necesidad en deconstruir la maternidad, de construir el ser mujer? ¿Por qué tú crees que es tan importante hoy en día o lo viene siendo hace ya tantos años? Sí, ¿qué es lo que sucede? A ver, eh, el mundo es cambiante, la sociedad es cambiante, ¿no? Es decir, es más, el propio Derrida decía que la desconstrucción no es algo que nos proponemos, sino que Mm, surgen. Lo vivimos a diario. ¿Qué es lo que sucede? Esto no quiere decir que al llegar a deconstruir lo que es partiendo de lo que ya dijimos, ¿no? A qué vamos a entender por deconstrucción o lo que es desconstruir. Vamos a establecer que una vez que hacemos esto ya va a desaparecer lo que eh, veníamos entendiendo o viendo un fenómeno. No, porque ya esto queda ya cuestión también de situaciones personales, individuales, aun y cuando somos seres colectivos, que es importante y lo vemos. Porque muchas veces no nos cuestionamos ideas o pensamientos que vienen de generación en generación. Por ejemplo, lo que hacía referencia de la película que viste, la mujer como le decía a su hija que bueno, que esto es así, sí, porque sí. Eh, Podría ser que esta persona o su hija no se cuestione nada y lo siga repitiendo, porque lo mm, vemos. Es decir, lo vemos en nuestra madre, siguiendo tu ejemplo, en las abuelas. Pero ¿qué es lo que sucede? Y a lo que iba, muchas veces seguimos eh, no sé cómo llamarle, ¿no? Quizás modelos a seguir para ser ujú, aceptados. Porque somos lo que te comentaba, ¿no? Somos seres sociables y para nosotros precisamente necesitamos sentirnos que pertenecemos al grupo, que pertenecemos y que somos parte, ¿no? Somos parte de y que por supuesto, ¿qué es lo que sucede si llegas a pensar de una forma diferente?
a lo como piensa tu entorno. Puedes ser excluido y lo vemos dentro del entorno familiar. Aquel hijo o aquel familiar que no sigue con las tradiciones o con lo esperado, se le denomina el de la oveja Mm, negra. Pero nunca nos planteamos, ¿pero por qué es oveja negra? Sencillamente porque no quiere romper o hacerlo diferente. No necesariamente. Entonces, a lo que iba, muchas veces no es que nos proponemos a ver una realidad de una forma distinta, sino que es que van surgiendo. Por ejemplo, tenemos algo en común, tú y yo, que vivimos en otro país, ¿no? Somos migrantes, ¿de acuerdo? Entonces, el tener esa posibilidad nos lleva a ampliar nuestra visión y ese espectro, ¿no? De poder ver las cosas. Estoy segura que la Ostiani de hace unos años atrás no es la misma, pero no es ya por el tema de la mm, edad, no, sino por todas esas vivencias y más cuando me comentabas esa oportunidad que tuviste de conocer diferentes lugares de Latinoamérica, que aun y cuando hay cosas en común que nos identifica y que nos une, ¿sí? Como grupo, hay aspectos que son completamente diferentes y aquí vemos cuando también se toca lo que es en la parte mm, cultural, ¿no? Las creencias. Entonces, el tener la posibilidad de que haya otras formas de actuar, de accionar, de analizar, de ver, te lleva pero ya va, ¿no? A cuestionarte como que, pero entonces no es tan así como yo pensaba. Pero entonces no es que si yo no me maquillo, o no estoy bien arreglada, no es que dejo de ser guapo o no soy la mujer que se espera, no, sino que va mucho más allá de lo que se espera o de lo que te indican, tomando un aspecto de lo que es la belleza o no. Entonces empiezas a mm. relativizar y a darte cuenta que hay eso, es otra mirada. Y yo creo que si nos ponemos a ver nosotros, ¿no? Que venimos de Venezuela, y yo con esto no es que estoy criticando, no es que digo que esté bien o está mal, no, sino es un tema de que empiezas a ver hay hay otras formas de, de definir lo que es la belleza, ¿no? Que para nosotros es tan importante ese punto de estar siempre arregladas, de estar siempre atractivas para el otro. Entonces, ya después te vienes a cuestionar y decir, no, pero ¿por qué yo tengo que estar atractiva para el otro? No, tendría que ser para mí. Entonces, ya empiezas como que a cuestionarte y a desarmar todas esas ideas que desde pequeña, desde en la televisión, en los medios de comunicación, las amigas te venían diciendo y que compraste como la verdad, como la Además, verdad. eso que decías, esto de lo importante que es pertenecer, ¿no? Como ser parte, ya sea de un colectivo, de una familia, ¿no? Y yo ahí pienso, ¿no? En que yo ahora, ¿no? Veo que hay que agradecer un montón a estos movimientos sociales, a estas personas que sintieron esa necesidad de salir y de manifestarlo, porque muchas veces, en base a lo que tú decías, lo que nos pasa es que como tengo miedo a dejar de pertenecer, no digo nada. No digo nada, me lo reprimo, me lo guardo y no importa si yo la estoy pasando mal, porque es tan fuerte esto de que no, yo tengo que ser parte de esta familia, me tienen que querer mis amigos, ¿no? Que un poco lo hablaba en el episodio anterior con esta idea del narciso, ¿no? De la necesidad de Ujú. que el otro me apruebe. Entonces, hay algo importante, es como tener, no sé si la valentía, el coraje, como le queramos decir, de hablarlo, ¿no? De no guardarnos eso que sea lo que estamos sintiendo, porque más allá de que somos seres colectivos, como tú lo dijiste, Sí. también somos individuales y lo que yo pueda sentir no es lo mismo que vas a sentir tú, que va a sentir, no sé, otro amigo, porque en algo nos tenemos que diferenciar, ¿no? Y yo creo que ahí en el tema de la diferencia
¿no? Creo que entra muy en juego también esto de esto de desarmar, porque ¿por qué desarmamos? Bueno, porque no nos sentimos igual al otro, porque no todas las madres tienen que ser las mismas madres o los mismos hijos, ¿no? Y lo que decías de los procesos de ser migrante, ¿no? Bueno, tú estás en España, yo estoy en Argentina. Y claro, somos migrantes, que es como la etiqueta que nos une, pero realmente el proceso de cada una fue distinto. Así es, sí, 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 completamente. Y por ejemplo, retomando esto que decíamos, ¿no? El hecho de pertenecer, el ser diferente. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como allí está inmerso el tema de la creencia, cuesta el darte cuenta de eso. ¿Me explico? Ujú, Es decir, no es fácil, aunque podemos decir, sí, la diferencia, pero cómo yo puedo partir del tema de ser diferente, que está bien eso, cuando socialmente no está bien? Porque mm, justo por ser diferente te excluyen, ¿no? Y claro, yo creo que ya es un tema y un proceso muchas veces individual y también el poder ir más allá, el poderte seguir cuestionando, ¿no? Es decir, pero ya va, pero es que ¿por qué? ¿Por qué ser diferente no está bien visto? Pero ¿por qué yo tengo que seguir las mismas tradiciones o lo que hasta ahora se ha venido haciendo? Entonces, es eso, el poder llegar a ese punto. Lo que pasa es que son pocas las veces que nos cuestionamos, que vamos hacia nosotros, no nos escuchamos y a ver qué es lo que realmente siento. El tema de las emociones también, ¿no? Que son desde siempre tan tapadas. Ya ni hablar si eres hombre, por lo menos nosotras somos mujeres y es validado el sentir ciertas emociones, pero en el caso del hombre ya es distinto porque ni se permite que llore, no se permite el expresarse de cómo se siente. No, porque no es válido. Socialmente eso no está bien. No obstante, aquí entra también la deconstrucción porque hasta eso también se está viendo en ciertas sociedades, se está viendo, se ha modificado, se viene cambiando, ¿no? Tanto es así que vemos cómo ya ahora eh, puede ser normal que el fútbol no es que solamente le guste al hombre, sino también a la mujer, a la niña, ¿no? El cómo puede permitirse que si está jugando con una muñeca, un niño, no es que eso esté mal, no. Entonces, ya una vez que se crece, ¿cómo vamos a ese niño cuando estaba pequeño que se le decía que no, que las muñecas solamente juegan las niñas? ¿Cómo vamos a pretender que cuando ya crezca y sea padre, ¿sí? Venga a asumir su rol de padre, de mm. cuidar a su hijo, si desde pequeño son cosas que influyen muchísimo. Y yo creo que en esto, en ciertas sociedades, se ha venido trabajando arduamente, tanto así preocupándose también el tema en la publicidad, que por lo menos en la publicidad, si es con el tema de herramientas para limpiar, ¿no? Que ya no solamente sea una niña, sino también el niño, porque esto es parte, esto influye, entonces es parte de ese cambio. Y muchas veces vamos un poco al revés. No permitimos ciertos comportamientos a los hombres o a los niños, pero venimos a exigir cuando ya se es grande o en pareja, que porque no expresa, porque no me dices lo que sientes, qué te pasa, cuando no se ha permitido, ¿no? Y no es Mm. validado. Qué bueno que trajiste esto de también de la deconstrucción de lo que en nuestra cabeza es lo masculino, ¿no? Porque claro, desde siempre, desde hace muchos años, lo masculino es eso, como esa figura del que no se puede romper, del que no puede sentir, y hoy en día también se está abriendo esa posibilidad, ¿no? Y es bueno traerlo porque
muchas veces, ¿no? Es como que se inclina más este movimiento hacia la mujer, ¿no? Hacia nosotras como mujeres y realmente es para todos, ¿no? Que ahí vamos también a las bases de lo que es el feminismo, que es la igualdad, ¿no? La igualdad de géneros, de que no solamente es mujer, hombre, no, es una igualdad de derechos en para general. todos como Ujú. miembros de una sociedad. Así que buenísimo que trajiste ese punto, ¿no? El de la deconstrucción del hombre y de quién puede sentir X cosa y quién no, ¿no? Que me parece también como algo sumamente muy cuadrado, ¿no? Como, no, yo lloro porque soy mujer y puedo llorar. No, podemos llorar todos porque lo sentimos, ¿no? Y ahí es Sí, cuando también para unir lo que venimos diciendo, cuando lo individual pasa a ser colectivo, ¿no? Porque quizás yo tengo esa diferencia, ok, me la reprimo, pero cuando tú tienes la capacidad de decirlo, vas a conseguir otras personas que están como en tu misma situación y quizás con ese mismo miedo. Entonces yo creo que cuando esa sensación comienza a compartirse, ya deja de ser individual, ¿no? Y por eso también esta frase que acá está como muy sonada en Argentina, esto de lo personal es político, porque claro, cuando tú ya lo compartes, ya no es personal, ya comienza a ser colectivo y es ahí la fuerza, ¿no? La fuerza del colectivo, porque ya no estás solo, sola, estás acompañado, sí, sí, ¿no? porque efectivamente si empiezas a hablar, te das cuenta que no eres el único o la única que está pasando Ujú, por ese proceso. Por ejemplo, sí, ya está bastante hablado el tema de que sí, que de las emociones, que si llora o no. Pero si nos tocamos así, claro, de una forma muy sutil, porque son situaciones en las cuales hay que profundizar un poco más. Pero bueno, a lo mejor el asunto de el hombre, ¿no? De que muchas veces, precisamente por ser hombre, por mostrar ese viril, ¿no? Es que si una chica o una mujer se le acerca con intenciones de ligar, ¿no? De estar, y él no quiere, muchas veces puede verse hasta obligado de decir que sí, porque si dice un no, es como que no, exacto. se cuestiona la Exacto, supuesta ¿no? masculinidad. Entonces, ahí es cuando decimos que bueno, que tampoco lo tienen tan fácil. Entonces, pero bueno, Ujú. no, Creo no, que nadie la no, tiene fácil en este momento. Es un sí, desafío, pero yo creo que bueno, que para todos. allí es parte también de esta deconstrucción y que mucho, bueno, dentro de su ideal y saber que eso no lo va a marcar, que eso no lo hace ni más ni menos hombre, es un tema bueno, de moral, de principios o lo que pueda pasar por su mente, es decir, mira, no, no me interesa. Es decir, no, no, no me interesa. Mira, con este tema que ya al principio lo hablaba, de ser madre y de cómo las cosas vienen cambiando. Eso, yo, por ejemplo, que soy madre, puedo compartir una anécdota, ¿no? Es decir, sí, yo vengo, ya muchos psicólogos lo vienen planteando, y no es cuestión de que solamente lo plantean los sociólogos, uno los sociólogos, digo, los psicólogos, como madre lo podemos ver y ya no necesariamente ser madre, es decir, estar en la calle, en el parque, observar a tu alrededor, te puedes dar cuenta que los niños no son como cuando yo era niña, por ejemplo. Es decir, no Mm, podemos ir con esa misma, no sé, forma esa crianza, ¿no? Con esa forma de ver o de criar mm. o de ser, ese del poder lo tengo yo. No, porque no te cuestionan si tú le dices algo, el por qué. Entonces, yo no preguntaba tantos por qué a mi madre. Es decir, yo recuerdo que era cuestión de que me mirara, no había palabras, era el lenguaje verbal, la mirada y ya era suficiente. Hazle tú eso a un niño actual, lo que te voy a decir, ¿por qué me miras así? Es decir, no lo, no lo pilla, no lo Es pilla. verdad. Es más, yo el otro día había quedado con la madre bueno, con la madre y su hija y la mía en el parque, bueno, para que jugaran. Entonces, bueno, hacía calor, mucho sol. Y claro, yo, a ver,
me crié en un lugar también, Maracaibo, muy caluroso. Sí, yo no recuerdo que tanta protección en la piel, que si protector, que si la gorra. Yo no estoy diciendo que esto está bien o está mal, sino que bueno, no hay ese manual de instrucción para ser madre y que bueno, en la medida que vamos. Entonces, claro, Ujú. veo y yo digo, ¡guau! Es que claro, está haciendo sol. Veo que viene la niña con su madre y tal, y veo que viene con la gorra y yo, claro, yo lo comento, porque una de las cosas que yo practico con mi hija y que yo veo es que yo le hago saber que yo no soy perfecta. Entonces esto es parte Mm. también de lo que yo aplico, por esa idea que vengo, ¿no? De que lo sé todo, la madre. No soy perfecta, que también tengo mis errores y que bueno, que yo estoy aprendiendo con ella, entonces yo se lo hago saber. Entonces, tal como si estuviese conversando con un adulto, vengo yo y le digo, ¡buah! Mira, ¿qué madre soy yo? ¿No? Porque claro, aquí me cuestiono con esto de lo que está bien, el actuar de alguna forma que te hace ser socialmente que buena o mala madre, ¿no? Cuando no es eso, pero bueno, es el momento, pero ella me llevó a ir más allá, porque claro, yo vengo y digo, y mira que yo, vaya madre que soy, que no te puse la gorra y tanto calor que hace y tanto, su contestación fue, pues nada, mamá, cuando yo sea madre, voy a ser mejor, que mejor madre que tú. Y vengo yo y le Ay, me digo, encanta. pues me parece excelente que lo hagas diferente, además yo te apoyo que me superes. Es decir, entonces, claro, yo después cuando me escucho, yo me digo, es que eso jamás yo se lo hubiese escuchado a mi madre. Primero el reconocer, ¿no? El reconocer eso, Mm, si lo haces, lo piensa o claro. restarle importancia, pero ya esa situación, ¿no? Me lleva también a, mira, qué bien, cómo ya lo lleva a su terreno de otra manera, no es un tema de que, ay, sí, o sea, y es eso, ahí es cuando te das cuenta de que, bueno, sí, es que las cosas van cambiando. Entonces aquí vemos que son cosas que van surgiendo. Qué lindo que compartas esa anécdota, porque muchas veces en la experiencia es que podemos como rescatar, ¿no? El conocimiento en la práctica, ¿no? No quedarnos solo en lo teórico. Y qué bueno además que trajiste un ejemplo desde la maternidad, porque una de las cosas que propone la deconstrucción, ¿no? Como en su origen, la filosofía, como ya lo dijimos, es como esa preocupación por desmontar esos pilares o esos conceptos que nos han enseñado que sin eso la vida no es posible, ¿no? Como en la familia, el amor, viste que todo el tiempo no es que el amor es todo, el amor, si no hay amor no existe nada, por ejemplo, o lo mismo la familia, ¿no? La familia es el núcleo de la sociedad, la maternidad, que todas las mujeres sí o sí tienen que ser madres, ¿no? Entonces es bueno porque volvemos a esto del origen de la deconstrucción y ahí yo me pregunto, ¿no? Para charlarlo, ¿quién valida esto, no? ¿Quién valida que la familia tiene que ser así, que la maternidad tiene que ser así, ¿no? ¿Cómo salir de esa validación que ya existe hace años y, y darnos la oportunidad de reconstruir? Sí, ¿qué es lo que sucede? Creemos que somos libres, que somos autónomos, que lo sabemos todo. Y resulta que no es así, que nos Mm, damos cuenta que nos dicen qué es o qué se debe entender por amor, qué es la familia, es decir, el cómo deberías de comportarte, con lo cual eh, ya está todo como que estructurado, preestablecido, y no nos damos cuenta. Es decir, no nos damos cuenta. Estamos tan inmersos que no nos damos cuenta hasta que sucede alguna situación en particular que nos hace como que despertar. Yo creo que el gran ejemplo que yo puedo traer aquí, porque más que hablar de teorías, yo creo que es desde la vivencia, ha sido la pandemia. Es decir, en la pandemia
nos ha llevado a cuestionarnos muchas cosas. Entre esas eso, no lo sabemos todo, porque si realmente supiéramos todo, Mm, lo hubiésemos controlado. Entonces, no, tanta tecnología, tanto avance, fenomenal, pero hay cosas que escapan, siguen escapando de nuestras manos y que no sabemos. Y precisamente esto de la pandemia también, ¿cuánta gente, gracias a la pandemia, empezó a cuestionarse tantas cosas? ¿Por qué? Porque se vio obligado, porque no es algo que, bueno, se vio obligado a, claro, entre las restricciones, la cuarentena, se vio obligado como que a empezar a escucharse, empezar a convivir con él o ella, y que claro, muchas personas tampoco pudieron aguantar esa situación, con lo cual en este tiempo, ¿cuántos matrimonios han terminado en divorcios? ¿Cuánta gente que a lo mejor, yo qué sé, con esto han decidido transformar y cambiar la vida y preocuparse más por otros asuntos que antes no le veía importancia? Y es precisamente esto, ¿no? Porque se empiezan a cuestionar muchas de esos pensamientos, de esas ideas que ya empiezan a ver que hay otras maneras, otras miradas, ¿no? Lo que te mm, comentaba. Es más, con el tema este de en lo que es el tema del trabajo, o sea, ¿quién diría que quizás a nivel superior, universitario, las clases virtuales ya se habían venido, porque no es que estamos hablando de que sea algo nuevo, no, mm, pero a nivel de primaria, de secundaria, esto virtual, ¿no? Las clases virtuales. Es que eso se hubiese dicho, es que nadie lo cree, porque es que no cabía en nuestra cabeza, ¿no? Entonces esto llevó precisamente a desmontar, a descomponer todo eso de que, bueno, y entonces sí es posible, hay otra forma, pero esto no quiere decir que ya esto viene a sustituir lo que ya estaba. No, esto ha mm, sido de una manera muy, bueno, por la situación, al igual que en el trabajo, ¿no? El teletrabajando, no es que esto tampoco sea nuevo. Entonces aquí vemos que, para responder, ¿no? ¿Quién lo valida? Está claro que es el propio entorno, el colectivo, te va dando esas pautas. Entonces te vas adaptando a ella y en función de esto, bueno, terminas, digamos, el, el reconociendo esto y terminas encajando allí y viéndolo, bueno, como una situación. Habrá gente que, bueno, que sea de forma más individual, en el cual, mira, no estoy dispuesto, quiere otras maneras, pero está claro que cuando hablamos de lo que es el validar todas estas enseñanzas, eh, es un tema que quizás también los medios de comunicación influyen muchísimo, porque bueno, porque a mm. través de allí nos informamos, porque tienen un gran poder, aunque no lo creamos, pero tienen un gran poder. Entonces, y es eso, ¿no? Es algo que tampoco tiene que finaliza nunca, esto de la Mm. desconstrucción, porque no es esto de que, bueno, porque yo ahora soy más, quizás me cuestiono y allí queda. No, no, es un tema de constantemente, hay que ir mejorando, cambiando, transformándonos, porque no hay únicas formas. Y esto seguirá avanzando cada día más y más, y ya más adelante serán otras cosas. Claro, todo se transforma, como dice la canción, ¿no? De que es mentira, ¿no? Viste que, bueno, no sé, en Venezuela yo me acuerdo que había algo que siempre te decían tus papás o tus amigos, como que, ay, nunca cambies, no cambies nunca, por favor, sigue así, ¿no? Y antes uno se reía y decía, sí, sí, yo no voy a cambiar nunca, te lo prometo, era como una promesa. Y ahora yo digo, wow, no, qué lindo es poder cambiar, qué lindo es poderte dar cuenta que hace 3 años
te gustaba algo de una manera y ahora te gusta de otra, ¿no? Y este ejemplo que nos traes también lo de deconstruir la educación, ¿no? Como anteriormente no estaba visto de que no, todos tienen que estar compartiendo y ahora como que esa presencialidad ya no es como la norma, ¿no? Por la misma Sí, situación. Y ahí es donde entra el contexto, ¿no? La cultura, que tú también lo mencionaste. Y en mi caso, ¿no? Eso que decías de que, bueno, yo pude viajar y todo, es verdad. Y yo cuando viajé, ¿no? Me daba cuenta que habían cosas que a pesar del contexto permanecían, ¿no? Y ahí es cuando vemos como la fuerza, ¿no? De los medios, de los textos, todo esto. Y siempre me pasaba con esto de las relaciones, ¿no? De yo estar sola, de no tener a alguien que me acompañara. Porque en casi todos los lugares a los que yo iba, esa era la pregunta. Pero, ay, pero ¿y por qué estás sola? ¿Y por qué estás viajando sola? ¿Y no te da miedo? Y, ay, y no tienes un marido, porque tu marido no va a estar de acuerdo que viajes sola, ¿no? Y yo me reía de eso. Yo, no, no, no tengo ni un marido, no tengo un novio, no. Y donde más lo viví, ¿no? Y qué peculiar, ¿no? Porque lo viví mucho en el Amazonas, no en el Amazonas, perdón, en la selva ecuatoriana, ¿no? Con las etnias, con los indígenas, las comunidades, ¿no? Como que ellos me lo cuestionaron muchas veces, como es que no, es que tú tienes que casarte, tú tienes que tener hijos, ¿no? Y yo, wow, ¿no? Porque en nuestros ancestros, que también en mi cabeza estaba como esa idea, no, lo ancestral, como la libertad, viste, estar por el río y todo esto, y ahí yo también me di cuenta que no era tan así, ¿no? Que ellos también son como una comunidad muy cerrada, donde hay ciertos patrones, ¿no? Que los constituyen y que claro, yo ahí llegué como para demostrar de que no, no es así, ¿no? Y yo ando así y esta complicidad entre mujeres, porque cuando los hombres se iban de casa y todo, yo me quedaba con las mujeres y me acuerdo que hacíamos rondas y me preguntaban cómo era y has tenido muchos novios y yo me reía, ¿no? De esto que me parecía hasta como infantil, como ingenuo, ¿no? Y ahí veo la importancia de movernos, ¿no? De darnos la oportunidad de experimentar, de vivir, en tu caso que te fuiste, que dejaste Venezuela, te fuiste a España, porque creo que es una de las formas, no digo que es la forma única, pero es una de las formas de tú darte cuenta de que, bueno, no, lo que era así en Venezuela no es de la misma forma, no sé, en tu caso, en tu caso en España o yo acá en Buenos Aires, ¿no? Creo que esa diversidad también es como un punto clave en esto de construir las formas que ya tenemos como preconfiguradas en nuestra cabeza, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Es que precisamente eso, lo del movimiento es muy importante, ¿no? Porque aquellos lo que tenemos la posibilidad de conocer otras culturas, el estar en otra... De hecho, ya lo vemos hasta en nuestros propios países, ¿no? Es decir, ya el movernos de un estado a otro, pero claro, cuando ya ese movimiento ya, el desplazarnos de un país a otro, que ya ahí es más, es eso, ¿no? El que, que nos permita ver, ya al ver esas diferencias, es cuando te empiezas a cuestionar, pero es que entonces no está tan mal, pero entonces hay otra forma. Por ejemplo, tú para esa, ese grupo, ¿no? Esa, la etnia que fuiste, mira que debiste de mover muchas creencias que a lo mejor ellas ni se cuestionaban, ni sabía que existían, con lo cual ya al conocerte como que es que existen otras realidades. Y qué bien es eso, qué bien es eso porque también quizás seguramente en ellas te viste como que más con impulso de continuar con tu experiencia, porque sí, cuántas veces quizás no, nos movemos, o el hecho también de cómo vas a ir sola al cine, no, tienes que ir acompañada, o cosas que, Mm. bueno, que no pasa nada, que son más cosas de creencias que tenemos en la cabeza, que si lo hacemos no, mira, no pasa nada, yo misma puedo hacer mi ambiente, bueno, que quizás no puedas compartir con otra, pero bueno, se va al cine es para ver la película, o es decir, esto es un ejemplo.
Y con el tema claro, retomando un poco para aclarar, ¿no? Ojo, porque traje a colación como ejemplo el tema de la educación, no, al margen sin profundizar si ha sido positivo o negativo, porque está claro que somos seres sociales y más en los niños es fundamental poder interactuar entre pares, porque eso también ha traído problemas psicológicos en muchos niños, ya ni decir mucho estrés dentro del entorno familiar, pero bueno, aclaro este punto, más que nada es para que porque la intención es el traer aquí el cómo podemos tener otras miradas, que a lo mejor en su día jamás nos lo llegamos a plantear. Y bueno, por una situación que surge externa, pues no queda de otra. Entonces, es eso. y ahí también queda, digo yo, ¿no? Como la responsabilidad de cada uno de permitirse esto de amoldarse, ¿no? De que, bueno, yo estoy acá, mi presente es este, y cómo yo como me acomodo a la situación, ¿no? No solamente para yo estar cómodo, sino también para yo poder disfrutar mejor Sí, ese lugar en el que yo esté, ¿no? Y quiero como ir cerrando con, ya que las dos compartimos esto, ¿no? De emigrar, cuando tú llegaste a España, ¿no? ¿No? ¿Qué fue por ahí como lo más fuerte que a ti te tocó como de construir, de que estabas tan acostumbrada a hacerlo de una forma en Venezuela y llegas a España y, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Te pasó eso? que he aprendido y es el hecho de decir las cosas sin excusas. Es decir, Mm, nosotros en Venezuela, bueno, porque es la realidad que conozco, solemos, nos cuesta decir un no. Vamos a quedar, en vez de decir, mira, no, no puedo, es, mm, no, porque es que yo ahora, es que, claro, no puedo porque yo tengo que hacer esto. Entonces, claro, aquel repertorio que no es que sea mentira. Sí, no es que sea mentira, sino que bueno, que sí, pero bueno, que a lo mejor no te apetece ir o pero aquí, que no pasa nada. Es decir, tú, no, no, mira, no me apetece, la verdad que no puedo, punto, ya, ahí. Y una de las cosas que yo no era consciente, sí, sí, yo no era consciente, una de las cosas que siempre me y no, no era a mí solamente, en general, ¿no? Es que dice, pero es que ustedes son como tan protocolares, es decir, no, no puedes decir, bueno, sí, no, que voy, entonces si no es la historia, no, porque fuimos, hicimos gestos, entonces, pero por qué les cuesta ser tan directos? ¿No? Es eso, ¿no? Y es eso hay que aprenderlo. Yo debo decir, no, no, mm, no, es que hay que aprenderlo. Y eso es lo que aprendí. Una de las cosas que quizás al principio me chocó, porque sí, esa es la palabra, es que precisamente por ser tan directos, las formas que utilizan para expresar es, bueno, son como son. Nosotros somos un poco más, quizás, sutiles, mm, más cuidadosos, tenemos más tacto, pero claro, cuando tú eres, mira, sincero, bueno, no mm. sé qué palabra utilizar, porque no es que nosotros no seamos sinceros, sino cuando vas al grano, pues las formas son distintas. Entonces yo me sentía muchas veces así como que, como si me estuviesen riñendo, regañando. Entonces, entonces claro, yo me sentía así. ¿Sabes qué? A mí me pasó lo mismo. Es increíble, ¿no? Porque yo cuando llegué a Argentina, en Buenos Aires también son muy así. Es algo creo que más de los porteños, de la gente que vive acá en Capital. Es como que te hablan y yo muchas veces yo me sentía tal cual como tú lo dijiste, regañada. Yo, pero yo no he hecho nada malo, ¿por qué me hablan así? Y yo que vengo de los Andes, de Mérida, que todo es mucho más pausado, que es con aquel respeto, eso del protocolo que tú decías, es tal cual, ¿no? Y me llevó mucho como desaprender eso para aprender lo nuevo y ahora que yo también me permito ser así, lo disfruto, ¿no? Es como que, a ver, es ser más simple, o sea, si no quiero es no quiero, o por qué pensar tanto las cosas, ¿no? Creo que estamos en un momento, no sé,
igual siempre lo hablo desde mi experiencia, de permitirnos y de dejar que las cosas surjan, ¿no? De darle más espacio a lo que sentimos, a las emociones, Eso. ¿no? No al quedar bien con el otro, Pero es que es eso, sino diste primero yo creo yo. que en el punto, porque nosotros nos preocupamos, cuando digo nosotros, me refiero venezolanos, yo creo que en general, nos preocupamos mucho por el qué dirán, por el quedar bien, eso, el quedar bien. Entonces, Ujú, claro, ¿qué pasa? Que nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, y es algo del cual yo me he dado cuenta que no pasa nada, no pasa nada, si no me apetece, no pasa nada, si no quiero, porque es parte, o sea, primero soy yo, es decir, y ya está, sin ningún tipo de problemas o inconveniente, que el otro si no le parece bien, pues eso ya es problema del otro, no mío, no mío. claro, es esto de aceptar al otro, sí, y creo que por ahí también va esto, la deconstrucción, que es algo que nos, como que nos atraviesa a todos como sociedad, ¿no? Y que para permitir que haya deconstrucción, tenemos que permitir la otredad, darle lugar a qué opina el otro, qué cree el otro, ¿no? Porque de lo contrario, seguimos como en esa caja, en Sí, esa estructura de no romper, de no permitir así es. que surjan nuevas cosas, ¿no? Así que qué bueno para cerrar esto, porque estamos ahí alineadas en esto de la Eso, importancia de dejarnos ser, ¿no? Porque solo así vamos a deconstruir eso que antes existió, ¿no? De deconstruir para construir lo nuevo, las nuevas formas de mirar, y totalmente de acuerdo con lo que dijiste de que no es destruir, ¿sí? No es venir a sustituir algo. No, creo que ahí también volvemos a la decisión de cada uno. Existe todo así esto es. existe. ¿Con qué te quedas tú? ¿Con qué, Así es, así es, qué te precisamente es funciona? eso, ¿no? Porque no destruye ni sustituye nada. Es decir, dentro de esa diversidad, primero no hay nada absoluto, no hay certezas, y dentro de esa diversidad, en qué es lo que yo pueda, digamos, identificarme, y que allí tampoco va a quedar todo, porque más adelante eso puede ser de nuevo desconstruido, porque todo es eso. Todo es cambiante, como lo dijiste hace un momento, todo cambia, todo lo que hacemos hoy da paso a lo que será el mañana, ¿no? Hasta nuestra forma de ser también, lo que decías, es Ujú. decir, el hecho de que te digan, mira, no cambies, eso es como anularnos. Bueno, qué lindo, Sujei, hablar contigo y yo, ¿sabes que yo, otra anécdota, ¿no? Yo decía, bueno, ahora con Sujei vamos a estar acá maracuchísimas, vamos a ver, vos ves, y eso también cambió, ¿no? Yo venía como con esa expectativa y chao, anulado, porque ahora somos distintas, somos otras. Así que me río de eso porque todo va relacionado. Sí, Y de vuelta, de verdad que te agradezco muchísimo. Mira, se nos fue el sí. tiempo volando. De verdad que muchas gracias por el tiempo y por compartir esas anécdotas que creo que eso, ¿no? Compartiéndola con las demás se abren nuevas posibilidades. Así que con esto despedimos este segundo episodio del podcast Narcis con Sujei Velázquez desde España. Nos veremos en un tercer encuentro muy pronto. Chau.